Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Hoy les traigo un tutorial donde vamos a ver cómo podemos hacer un vestido de novia. Es un vestido de novia que ustedes lo están viendo ahorita en este momento, que me lo mandó una amiga del canal pidiéndome que le explicara cómo hacer ese vestido, cómo hacer ese modelo o algo similar. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Pero además este vestido, este modelo que la chica me pidió es un poco similar a este vestido en el que estaba trabajando y estaba a punto de entregar. Entonces pues dije, voy a también enseñarles a ellos cómo queda este vestido terminado, mostrarles cómo hago algunos detalles en los vestidos de novia y bueno, quédense conmigo, voy a explicarles a enseñarles el vestido y después hacemos el tutorial. Acompáñenme. Bueno, entonces para empezar vamos a ver la parte de arriba del corpiño. Este maniquí es un poco pequeño para la talla del vestido. La clienta tiene una talla de copa más grande, por eso le queda un poco grande aquí, como ustedes pueden ver, pero no importa, yo simplemente quiero mostrarles. Ok, bueno, el vestido es un vestido que está hecho normal, cosido, como si no llevara ninguna clase de encaje arriba, ¿verdad? Cuando el vestido ya está hecho, completamente terminado, es que empezamos a ponerle las aplicaciones encima. Si se dan cuenta, por eso estas aplicaciones van tapando la costura. Se dan cuenta que esta tela, este lace que llamamos, no lleva costuras, es porque va puesto encima. Y si, digamos, aquí tenemos que cortar un poquito, entonces ponemos esta otra encima, asegurándonos de que va a quedar igual al otro lado, porque tiene que ser par, no puede quedar diferente. Eso es algo que lo dominamos con el tiempo quizás. Entonces, digamos, aquí cortamos, después traemos la de acá encima y cosemos a mano. Esto lleva un trabajo a mano y se hace cuando el vestido ya está hecho, lo ponemos sobre el maniquí y empezamos a decorarlo. Entonces, así mismo, aquí hacemos el terminado. Si se dan cuenta que esto sale, porque lo hemos puesto cuando el vestido ya está hecho. Aquí también estas tiritas, esto lo compramos así y después simplemente hacemos una tirita de tela y se lo ponemos encima, asegurándonos de que ya tiene la medida, ya lo hemos probado antes para que nos quede del largo que es y después no cortarlo y que ya no nos alcance. Entonces mire, si se dan cuenta, aquí yo le hice unos terminados para darle un poquito de fuerza a esto, porque como va hacia sesgo, para que no se vacíe, para que mantenga la medida que es y no se nos dañe. También aquí pueden ver que tiene varillas, si se dan cuenta, varillas aquí. Ok, bueno, eso en cuanto a la parte de arriba. Oh, otra cosa que les quería enseñar. Mire, como se pueden dar cuenta, aquí del costado, esto ya lo hemos visto antes, aquí del costado, abajo un poquito, aquí del costado hacia atrás, la tela va solamente tras una tela transparente y lleva el encaje. Si se dan cuenta que aquí adelante no hay transparencia, pero aquí sí la hay, es porque aquí no lleva, como decir, tela de forro, ¿sí? Entonces por eso va solamente así, para que dé esa imagen de transparencia. Y atrás pues se va a ver muy bonito así, transparente. Si se dan cuenta que hay una diferencia, aquí ya empieza la falda, entonces aquí ya tenemos forro y se ve diferente. Así son los vestidos que se están usando ahora, que están de moda. Ok, aquí lleva una telita muy delgadita que da la imagen de que no hay nada, pero sí está esta telita, porque si no está, estas dos piezas se nos van a abrir, va a perder la forma, entonces va a empezar a caerse del hombro. Entonces eso es como para sostener, pero igual da la imagen de que no hay nada. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto en cuanto a la parte de arriba. Ahora a la parte de abajo, déjenme les enseño. Ok, aquí en la parte de abajo, entonces así está el vestido, perfecto. Aquí en la parte de abajo, en esta parte, aquí debajo del encaje hay una costura, la costura de unión. Esta rotonda va así, como ya la hemos visto, es grande y va solamente de este corte hacia abajo y después lo cubrimos con las aplicaciones
para que no se vea la costura. Si se dan cuenta, como pueden apreciar, la costura no se nota. No se ven costuras a los lados, no se ven costuras en el corte princesa y no se ven costuras en la unión del vestido con la falda. La idea es cubrirlas. Y después, al final de la misma tela que usamos para la blusa, cortamos el orillo. Estas telas traen este orillo y se lo ponemos en la falda, a todo alrededor hasta la cola, de esta manera, y después bajamos con algunas aplicaciones. Eso ya es la decoración que le queramos dar. Si se dan cuenta, una cosa que quiero enseñarles: estos vestidos de novia casi siempre traen varias telas. Como ustedes pueden ver, aquí trae la primera tela, que es donde ponemos las aplicaciones, pero ya después vienen otras telas. En este caso tenemos una organza, tenemos un tul y tenemos el forro para la falda, si se dan cuenta. Y ya después viene la crinolina, que es la que ya hemos aprendido a ver también en nuestros videos. Esta telita, ¿se acuerda que hicimos la faldita para el vestido grande? Porque el vestido tiene que tener un poco de volumen abajo. Si se dan cuenta, el vestido es un poco ancho abajo, entonces si no le ponemos una crinolina va a quedar como muy simple, como muy lavado. Entonces, para que tenga ese efecto, necesitamos hacerle la faldita para ponerle debajo, ¿ok? Entonces básicamente este es el vestido. Quería enseñárselos para que ustedes vean cómo más o menos trabajamos con estos vestidos que son tan espectaculares. Entonces, chicos, ahora vamos a ver nuestro tutorial de cómo hacer el vestido de novia que nuestra amiguita nos pidió. Quédense conmigo. Ok, chicos, entonces aquí ya estamos listos para empezar. Aquí yo tengo mi dibujo. Ustedes están viendo la foto en este momento en pantalla. Entonces vamos a analizar el vestido para empezar. Como primera medida, el cuerpecito, la foto que ustedes están viendo es la foto de la espalda. Bueno, pero la parte de adelante es prácticamente igual, porque va hecha en la misma clase de tela, que es más o menos esta tela que yo tengo aquí. Es la tela con la que yo acostumbro a hacer esta clase de vestidos. Aquí la conocemos con el nombre de Invisible Net. Es una tela muy suave, muy delicada, completamente transparente, pero no maltrata la piel, no pica, no lastima, no fastidia, porque esta tela va a tener contacto completamente con la piel. Entonces tenemos que tener cuidado que sea una tela muy delicada. Esta es la tela que usamos para esta clase de vestidos. No sé la verdad qué nombre la puedan conseguir en sus países, pero aquí en Canadá la conocemos con el nombre de Invisible Net. Entonces este vestido está hecho en esta clase de tela, tanto el delantero como la espalda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejarle saber a nuestra clienta que este vestido es muy lindo, es muy hermoso, pero no nos va a ayudar a hormar. Este vestido definitivamente no es para toda la clase de cuerpos, porque a veces necesitamos una tela que nos ayude un poquito con la horma, ¿cierto? A ajustar un poco, nos favorece más. Estos vestidos, cuando la persona es un poquito subida de peso, no le va a favorecer mucho, y eso es algo que la clienta tiene que tenerlo claro, porque si no después a veces ellos no entienden de esas cosas, los clientes no entienden de esas cosas y se llevan sorpresas y pensarán que fue que nosotros hicimos algo mal. No, es que eso fue lo que ellos escogieron, pero hay que ayudarlos, hay que acompañarlos. Si ella quiere, la clienta quiere ese modelo, entonces tiene que tener cuerpo para este vestido, porque no va a haber manera de cubrirle, no va a haber manera de ponerle varillas, boning para que horme mejor, no va a haber manera. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces primero yo les aconsejo, para que después no vayan a tener problemas con los clientes, sean muy claros en ese sentido. Obviamente tenemos que
decirle a la clienta de manera muy sutil para que no se vayan a sentir mal, pero lo importante es que al final ella quede contenta con el vestido, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer el moldecito de la blusa, lo vamos a hacer separado la blusa de la falda. Son dos piezas aparte, son dos telas aparte. Eso en cuanto a la falda, en cuanto a la blusa. Ahora, la falda como ustedes pueden ver en la foto, hay como dos faldas. Una es menos amplia y más corta, y la de encima, que es la que tiene el godé, que es esa pieza que va en el centro de la espalda, que es la que le da el aumento del volumen, va más amplia y más larga. Lo que quiere decir que tenemos que hacer dos moldes de faldas para poner una encima de la otra. La falda de debajo, la corta, va la falda normal con el forro. O sea, esa falda tenemos que cortarla dos veces. Tenemos que hacer ese molde para cortar en dos telas, en la tela principal y en la tela del forro. Otra cosa que les quiero decir, a esa falda, a la que va debajo, a la corta, la que va forrada, tiene que ir limpia una pieza, una tela con la otra. El orillo tiene que ir limpio junto, no hacerle orillo separado a las dos, tienen que ir juntas, cosidas, y adentro, en medio de las dos, le debemos colocar algo como esto. Esto aquí nosotros lo llamamos mohair. Aquí lo conocemos con el nombre de mohair. Yo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el link donde lo pueden comprar. Esto lo vamos a coser, tiene que quedar invisible, y esto es lo que nos mantiene el vestido abierto con forma. ¿Para qué? Para que cuando camine la novia, la parte de adelante, como tiene amplitud, no se le vaya a ir en medio de las piernas y no la deje caminar, lo uno, y sea incómodo, pero además para que mantenga el vestido abierto, que conserve la horma y que podamos aprovechar el vuelo que le hemos dado a la falda. De otra manera todo se va a venir amontonado al centro y no se va a mantener así abiertico. Entonces es muy importante que usen esto. Hay de 2 inches, de 3 inches, de 4 inches, de hasta de 6 inches. Yo creo que ya les había hablado de esto. Esto fue lo mismo que usamos en la crinolina. Y es muy importante. Yo en realidad lo recomiendo. No puedo haber un vestido de novia que no tenga esto. En algunos casos lo usamos para decoración. En las telas de encima para decorar, pero principalmente en las que van abajo, que son las que van dándole como la base al vestido. Entonces, bueno, yo les voy a dejar el link para si desean comprarlo, sepan dónde comprarlo, pues donde yo lo compro, ¿no? Eso por este lado. Bueno, eso en cuanto a la falda de abajo. Pero entonces, entonces cortamos la parte de abajo, la tela, la que va corta, la que ustedes pueden ver ahí en la foto, que va más corta y menos amplia, y encima vamos a cortar la otra, que tiene que ser una tela como un poco transparente, tiene que ser como un tul, pero bien delicado, porque sobre ese tul es que vamos a pegar todas las aplicaciones. Sobre ese tul que va más largo son donde vamos a poner todas las aplicaciones. Ahora, esta pieza de atrás, esa que va en triángulo que ustedes pueden ver en la foto, va en dos telas, porque a esa pieza le vamos a poner bastantes aplicaciones, entonces tiene que tener un poquito más de fuerza, de cuerpo. Entonces podemos hacerla en organza debajo, y encima le podemos poner la misma que vamos a usar para el resto de la falda, para que quede con un cuerpo muy bonito. Y esa pieza, fíjense que se ve como resaltada, porque es la que le da como la vida a la falda. Entonces tenemos que cortarla en dos telas. Entonces tenemos que hacer dos moldes para la falda. Voy a tratar de hacerlo lo más concreto, lo más conciso posible, lo más rápido, para que no extendernos tanto. Ok, entonces vamos a empezar. El cuerpo no tiene ninguna ciencia. Ahora, otra cosa del cuerpecito. Si la clienta tiene una diferencia de busto muy grande, vamos a tener que hacerle una pinza aquí al costado, si tiene una diferencia de busto muy grande.
Si no la tiene, vamos a tratar de eliminarle la pinza aquí en la cintura, como ya les había enseñado. Yo voy a hacer el caso de que no hay que eliminar mucho la pinza, de que no hay mucha diferencia de costado para poder avanzar rápido. Pero si la clienta tiene mucho gusto, pues tendremos que hacerle la pinza de costado, no hay otra solución. Ok, entonces voy a hacer los cuerpecitos por ahora, pero los cuerpecitos no tienen absolutamente nada extraordinario, solo la manga es, como la pueden ver en la foto, es un poquito salida, y entonces eso es todo lo que vamos a hacer. Por lo demás es igual. Ok, entonces voy a hacerla con las medidas de mi maniquí. Entonces empezamos haciendo el delantero. Ok, entonces 8 centímetros y medio de escote, la altura de busto que es 28 y el talle delantero que es 43. La mitad de estas dos medidas, esto ya lo hemos visto muchas veces, por eso no me voy a demorar mucho tiempo en esto. Además la falda nos va a quitar bastante tiempo. Entonces el ancho de espalda 19 centímetros, bajamos 4 centímetros y además prolongamos esta línea y hacemos el hombro que es de 13 centímetros. Cerramos nuestro hombro, vamos a escuadrar las líneas. Esta blusa no tiene ningún sentido. Lo único de esta blusa, ya después más adelante voy a hacer un video en el que solamente vamos a decorar el vestido, porque esta parte del busto debemos poner las aplicaciones bien tupidas, bien seguidas, y ojalá debajo de las aplicaciones pudiéramos poner una blonda que sea bien delicada para que nos ayude a cubrir un poco más la parte del busto, porque este vestido es completamente transparente. Entonces aquí podemos cortar una partecita como de blonda que sea bien delgadita, la fijamos con alfileres. Estos vestidos se decoran cuando el vestido ya está listo, se hace en el maniquí. Entonces podemos hacer una blondita aquí en esta parte y la fijamos con alfileres, y encima ponemos todas las aplicaciones con alfileres también, y después empezamos a coser todas a mano. Bueno, entonces seguimos aquí. Vamos a poner nuestra distancia de busto, que en la mía son 9 centímetros y medio. 9 centímetros y medio y 9 centímetros y medio. Hacemos una pinza de 3 centímetros y cerramos nuestra pinza. Oh, aquí parece que algo me quedó mal. Esto me queda mal. Este no debía de la subida, aquí me quedó mal. Ok, ahora vamos a poner los contornos. Mi contorno de busto es 93 dividido en 4, me dan 23.25 más 1, 24.25. Y mi cintura es de 72 dividido en 4, me da 18 más 3 centímetros de pinza, son 21. ¿Ya? Cerramos nuestro costado. En este caso, para mi maniquí, como la diferencia es solamente de 2 centímetros, no le voy a hacer pinza al costado, sino que le voy a sacar los 2 centímetros aquí. Entonces esto ya lo hemos visto, la manera como eliminar pinzas. Si la pinza es incluso hasta de 3, vamos a hacerlo aquí. Si ya es de más, tenemos que hacerle una pinza al costado. Esto que estoy haciendo es para no hacerle pinza aquí, por lo que la tela es así muy transparente. Entonces entre menos pinzas tenga, menos cosas tenemos que tratar de tapar después con las aplicaciones. Pero si no hay manera, si la diferencia de talles es muy grande, tenemos que hacer la pinza porque el cuerpecito tiene que hormar muy bien, ¿verdad? Ahora, algo bien favorable con esta tela es que horma bastante bien.
por lo que es elástica, entonces ella se ajusta al cuerpo, tanto al largo como al ancho. Entonces a veces no es muy exigente, pero igual si la diferencia de talles es muy larga, no tenemos opción y tenemos que hacer una pinza aquí en el costado. Entonces, bueno, ya saben, si la diferencia de talles es grande, le hacemos simplemente una pinza aquí al costado, la llevamos a morir aquí y la paramos 2 centímetros antes. Ahora, ya que hablo de eso, esta pinza tenemos que llevarla a morir 3 centímetros antes de la altura de busto. Voy a rectificarla aquí, porque si no nos va a quedar, terminando aquí nos va a quedar mal. Ok, aquí vamos a rectificar nuestro costado, que en mi caso son 19 centímetros. Por aquí, por esta línea, voy a entrar 1,5 centímetros y voy a hacer mi sisa. Como pueden ver, el cuerpecito de este vestido no tiene ningún problema. Es muy fácil, muy sencillo. Tiene cierre a la espalda. Aquí vamos a eliminar los 2 centímetros para dárselos a la espalda. Y además vamos a entrar 2 centímetros en el hombro y a bajar 1 centímetro aquí al escote para abrirnos un poquito, porque no va como tan pegado al nacimiento del cuello. Entonces aquí está, este sería nuestro nuevo escote. Ok, entonces aquí ya diríamos que está nuestro delantero listo. Ahora voy a hacer la espalda normal, también igual que usualmente la hacemos. Bajamos 2 centímetros, la altura de busto de 28, el talle de espalda de 21, nuestra línea en medio de estas 2 medidas, el ancho de espalda 19, bajamos 4 centímetros, prolongamos esta línea. Estoy tratando de hacerlo rápido porque la falda nos va a quitar bastante tiempo. Son 2 faldas que tenemos que hacer con cola, entonces, y este tema de la blusa yo creo que ya lo tenemos bastante claro. Ok, entonces el hombro son 13 centímetros, ya lo demás es cuello. Cerramos nuestro hombro. Vamos a marcar nuestros contornos otra vez. El busto son 96, dividido en 4 son 24 centímetros. La cintura son 72, dividido en 4 son 18, más 4 centímetros son 22. Vamos a usar esos 4 centímetros, 2 aquí en el centro de espalda y 2 centímetros para la pinza. Entonces ubicamos la mitad entre estas 2 medidas, 1 centímetro a cada lado, y podemos hacer nuestra pinza. Ok, vamos a cerrar estas medidas. Aquí cerramos para ubicar nuestro costado. Estos 2 centímetros los llevamos a morir a nuestro cuello, a perderlos en nada, y aquí vamos a hacer nuestra pinza de 1 centímetro. Ok, aquí vamos a poner nuestra medida de costado, que son 19 centímetros, y ya estaría nuestra sisa. Lo único aquí que quiero hacer es que en la foto ustedes pueden ver que el vestido, la manga es como un poquito salida del hombro. Entonces vamos a salir 2 centímetros en el delantero y 2 centímetros en la espalda, y vamos a llevarla a encontrarnos nuevamente con nuestra línea de sisa. Entonces aquí quedaría nuestro nuevo hombro. Aquí le podemos redondear un poquito. Eso lo vamos a hacer en ambas partes, tanto en el delantero como en la espalda.
Bueno, aquí voy a entrar mis 2 centímetros que entré en el otro, voy a salir los dos. Aquí me falta un pedacito, pero ya ustedes me entienden, lo voy a dejar así para no gastar tanto tiempo. Salgo los 2 centímetros. Y me voy a buscar mi sisa normal, porque el hombro se ve que está un poco más afuera en este caso. Ok, entonces este sería nuestro cuerpecito, nada del otro mundo, nada. Aquí esta parte ya no es, nuestra línea es esta, nuestra línea de cintura. Ok, bueno, entonces vamos a dejar nuestro cuerpecito por ahora. Como vieron, era muy sencillo. Voy a empezar a trabajar la falda, que van a partir desde el básico. Desde el básico, como voy a hacer esta, tengo que empezar haciendo la otra. Entonces voy a hacer una con ustedes y ya después, cuando las tenga listas, regreso con ustedes para que no perdamos tanto tiempo. Entonces vamos a hacer lo que es normal aquí. Entonces bajamos nuestra altura de cadera 20 centímetros, vamos a darle 1 metro de largo. Escuadramos estas 2 medidas. Vamos a ubicar nuestros contornos. 72 dividido en 4 dan 18 centímetros. Aquí no vamos a hacer ninguna pinza porque esta pieza no va a llevar cortes, tampoco va a llevar pinza. Entonces colocamos la medida de la cintura tal cual como es. La cadera son, para mi maniquí son 98 dividido en 4, 24.5. Le voy a quitar 1 centímetro para el delantero, entonces serían 23.5. Ese centímetro después se lo tengo que poner a la espalda, añadírselo a la espalda para que la medida total no me vaya a quedar pequeña. Ok, entonces escuadramos esta medida hasta abajo. Y aquí cerramos nuestro costado. Ok, ahora vamos a salir aquí en este costado, vamos a salir 13 centímetros. A la altura de 45 centímetros de la cintura para abajo, vamos a entrar 1,5 centímetros. Ahora aquí vamos a trazar una línea uniendo estos 2 puntos. Esta medida la vamos a dividir en 3. 68 dividido en 3 nos da 22. Entonces marcamos 22 y 22. Sobre esta medida vamos a correr 2,5 centímetros y sobre esta vamos a entrar 1,5 centímetro. Entonces ahora vamos a unir nuestros puntos de aquí a aquí, de aquí. Bueno, lo voy haciendo de una vez para que no se nos... Ok, entonces aquí vamos a unir estos puntos. Aquí suavizamos un poco, si vemos que nos quedó muy puntudita. Y aquí en esta parte también nos vamos a entrar un poco. Así. Yo creo que la voy a hacer con otro color. Para que ustedes puedan ver mejor.
Parece que no se ve muy lindo. Bueno, entonces aquí, de aquí a aquí entramos 1.5. De aquí a este punto entramos 2.5. Y de aquí a aquí entramos 1.5. Para que la falda no nos quede así y no nos quede recta, porque después no tiene una caída bonita. Ok, esto es nuestro delantero, nuestro costado. No nos preocupemos por el largo de esta línea, porque esta línea puede variar, ya lo hemos visto antes. Entonces este es nuestro delantero, vamos a dejarlo a un lado por ahora. Vamos a hacer el costado. Entonces igualmente, aquí una cosa se me olvidó, vamos a bajar 1 centímetro aquí en nuestra cintura, para que no se nos vayan a hacer las bolsitas aquí. Ok, ya bajamos ese centímetro, eso es muy importante, no se nos puede olvidar. Entonces aquí, altura de cadera 20, largo 100, escuadramos. $72 de cintura dividido en 4 nos da 18, más 4 centímetros. No, sí, 4 centímetros. Entonces son 22. Aquí corremos 2, ubicamos la mitad y marcamos 1 centímetro a cada lado para nuestra pinza. Ahora la cadera son 98 dividido en 4, nos da 24.5 más 1 centímetro que le quitamos al delantero, son 25.5. Ok, esta medida la vamos a prolongar hasta abajo. Y vamos a cerrar nuestro costado. También de igual manera aquí. Y nuestra pinza. Nuestra pinza la vamos a hacer de 9 centímetros. Ok, perfecto. Ahora a la altura de 45 centímetros vamos a escuadrar una línea y por esta línea y vamos a prolongar hasta abajo esta línea que tenemos aquí, que es la de nuestra pinza. Vamos a ir hasta abajo con esta línea. Ok. Por esta línea de 45 vamos a entrar 1 centímetro por todos lados, 1 centímetro aquí, 1 centímetro de aquí hacia allá, 1 centímetro de aquí hasta el centro y 1 centímetro aquí. Entonces por todas las líneas, por todos los costados estamos entrando 1 centímetro, ¿ok? Entonces vamos a corregir eso. Ok, perfecto. Entonces hasta este punto voy a cortar los moldes, a sacarlos y hacer otra espalda y otro delantero y ya regreso con ustedes. Bueno chicos, entonces aquí estoy de regreso con ustedes. Ya tengo los moldes de las dos faldas que vamos a hacer. Aquí a estos los marqué, por ejemplo, aquí, bueno, falda larga, estos son los 3 moldes de la falda larga y estos van a ser los moldes de la falda corta, o sea, la de debajo, ¿no? Entonces aquí tengo el centro de espalda, el costado de espalda, de igual manera aquí el centro de espalda
y el costado de espalda. Entonces vamos a empezar a trabajar con la falda corta, o sea, con esta, ¿ok? Vamos a poner esta. La larga vamos a ponerla a un lado por un momento. Ok. Entonces este delantero tampoco lo necesitamos porque a este ya le dimos el aumento por ahora. Después vamos a definir el largo, pero por este momento no lo necesitamos. Ok. Entonces vamos a trabajar con la parte de la espalda. Centro de espalda, costado de espalda de la falda corta, o sea, la que va abajo. Entonces yo aquí ya me adelanté y prolongué un poco las líneas de cada extremo. Entonces al costado, por esta línea que es la que une con el frente, con la pieza de enfrente, por esta línea bajé 20 centímetros y por esta línea bajé 30 centímetros. Aquí están mis puntos. Puede ser quizás un poco más largo, puede ser un poco más corto, lo que necesitemos, pero por ahora vamos a dejarlo así para poder pasar definiendo nuestro largo, y sobre esta medida vamos a dar los aumentos a cada lado. Esto es un punto de referencia, mas no quiere decir que vaya a ser nuestro largo definitivo. Ok, ahora al centro de espalda también le prolongué las dos líneas de los costados. Esta es la línea que une con el costado de espalda, le bajé 4 centímetros hasta aquí, y al centro de espalda le bajé 70 centímetros por esta línea. Ok, entonces espero que estemos claros hasta ese punto. Voy a proseguir. Entonces a este molde, sobre esta línea que es la que une con la parte, con el molde de enfrente, con la pieza de enfrente, le voy a dar 13 centímetros de aumento, que fue lo mismo que le di al molde delantero. 13 centímetros de aumento. Estos 13 centímetros de aumento los voy a llevar a morir a este punto de los 45 que entramos aquí. Sobre esta pieza, sobre este punto que es el que une con el centro de espalda, a esta le voy a sacar 20 centímetros. Y también lo voy a llevar a unir con este punto que fue que bajamos 45. Aquí ya se me hace muy larga, entonces me toca ayudarme con dos reglas. Ok, algo así. Ok, ahora al centro de espalda, al molde del centro de espalda, por esta pieza que es la que une con el costado, le voy a sacar 20 centímetros también, al igual que esta. Y por esta línea que es el centro de espalda, le voy a sacar 35 centímetros. Ok, entonces este punto lo voy a llevar a morir aquí. Me voy a buscar una regla larga. Y de igual manera esta. Lo que quiere decir que nuestra cola, perdón, aquí es un 90, ¿no? No sé qué número les dije porque creo que me confundí. Aquí bajé 90. Lo que quiere decir que nuestra cola de la falda corta va a ser de 90 centímetros.
la parte que va a estar sobre el piso va a ser de 90 centímetros, ¿ok? Bueno, habiendo hecho esto, vamos a empezar a entrar un poco sobre cada línea para darle la caída adecuada a cada una de las líneas para que horme bonito cuando vaya cayendo sobre el piso. Entonces voy a dividir en 3 cada una de las líneas. Esta línea tiene 76, entonces 76 dividido en 3 me da 25. Entonces 25 y 25, ¿ok? Entonces sobre esta línea voy a entrar 2,5 centímetros y sobre esta voy a entrar 1,5 centímetros. Lo mismo voy a hacer sobre esta. Tiene 87 dividido en 3 me dan 29. Entonces 29 y 29. Sobre esta voy a entrar 3 y sobre esta voy a entrar 2. Ahora esta tiene 96 dividido en 3 me da 32. 32. Sobre esta voy a entrar 3, sobre esta voy a entrar 2. Y lo mismo con esta. Esta la voy a dividir en 4, la del centro de espalda. Esta tiene 1,28 dividido en 4 me da 32. Entonces 32 Entonces sobre esta entro 3, sobre esta entro 2 y sobre esta entro 1. ¿Ok? Dicho esto, voy a empezar a unir todos los puntos para darle la forma a la falda. ¿Ok? Así de esta manera salen todos de aquí. Ok, voy a hacer lo mismo con todas. Ok, estando esto listo, ahora lo que voy a hacer es voy a sacarlos de ahí, cortarlos para después unirlos por esta línea y definir el largo. Esta es nuestra falda corta, ¿ok? Voy a cortarlos, a sacarlos de ahí. El largo no está definido, entonces simplemente lo voy a dejar así. Y voy a empezar a sacarlos aquí. Vamos a unir las faldas por el costado, o este patrón vamos a unirlo así porque, bueno, aquí me faltó escuadrarle la medida de los 45 para poder unirlo aquí. Esta es la referencia. Ok, entonces ahí ya están los largos juntos. Vamos a entrar a definirlos.
vamos a poner unas cintas en los tobillos para que no se nos muevan y poder hacer el largo. Ok. Entonces vamos a coger la regla y vamos a definir el largo. Ok. Yo creo que aquí, por eso es que el largo del delantero también es bueno dejarlo un poco más largo, porque al costado varía. Yo aquí lo corté recto, entonces tenemos que dejar ahí porque vamos a necesitarlo. Ok, entonces vamos a salirnos un poco de aquí, así, de esta manera. Vamos a tratar de que no nos vaya a quedar tan largo como nos quedó la vez pasada. Y aquí, de este punto, que es el punto referencia para nosotros, el que nos dice el largo, vamos a irnos así, tratando de buscar y dar la mejor forma al vestido. Yo creo que podría ser algo así. ¿Se dan cuenta? Así, de esta manera. Entonces ya quedaría definido nuestro largo del vestido de la falda corta. Esta es la falda corta. Entonces voy a separar, a cortarlos, a sacarlos. Para aquí tenemos que mirar que se nos montó un poquito, entonces tenemos que definir esto mismo. Así es. Vamos a sacar esto y enseguida nos vamos a trabajar con la falda larga, que es la que lleva el godé. El godé es como ese triángulo en el centro de espalda, para que le dé un vuelo grandísimo, pero solo al centro de espalda. Como pueden ver en la foto, la falda de encima no tiene mucho volumen a los lados, no tiene mucho volumen adelante, es un volumen grande en el centro de espalda. Eso se lo da el godé, que es esa piecita que vemos ahí como en forma de triángulo. Ok, entonces voy a sacar estas. Y aquí de esta manera ya nos ha quedado lista nuestra falda corta, que es la falda de debajo. Esta falda tenemos que cortarla en una tela principal, que tiene que ser una tela linda, que es la que nos va a dar como el cuerpo del vestido, la forma, una tela que orme bonito, que sea bien como costosa, sí, podemos que decir. Una tela no puede ser cualquier tela, porque es la que va a ormar el vestido. Entonces en esa tela y en otra tela que va a ser el forro, que también tiene que ser una tela muy buena, porque para estos vestidos de novia tenemos que usar telas de calidad. Entonces esto lo vamos a cortar 2 veces, y ya saben, aquí al orillo vamos a unir las 2 telas, a limpiar, a cerrar, y le vamos a poner esto, que es el mujer de 3 inches de ancho. Ok, entonces por este lado, aquí ya podemos decir que tenemos el cuerpo y la falda corta. Entonces vamos a hacer la parte de arriba, la falda de arriba, que es la que tiene un poco más de trabajo. Ok, hasta este punto podríamos decir que es igual. Yo aquí tengo el delantero de la falda larga. Por aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí tengo el delantero de la falda larga. También le voy a marcar esta medida, que tampoco se la marqué, y ahorita me va a hacer falta, que son los 45 centímetros que bajamos para entallarla. Ok, entonces esta la voy a dejar a un lado porque no la necesito por ahora. Listo. Entonces a la falda larga le vamos a dar un poquito menos de volumen que a la falda corta. ¿Por qué?
porque a ella lo que la va a ampliar más, como le dije, ella a los costados y adelante va con muy poco volumen. El volumen grande lo tienes en el centro de espalda. Entonces no le vamos a dar tanto volumen como al de la falda corta. A la falda corta le dimos un poco más porque ella no va a llevar esa pieza. Entonces tiene que tener suficiente volumen para abrirse. ¿Ok? Entonces a esta vamos a empezar a darle los aumentos. En el centro delantero, entonces aquí está. Este es el lado que une con la pieza de adelante, con el molde delantero. Este es la pieza que une con el centro de espalda. Esta es la pieza que une con esta y esta es el centro de espalda. Entonces aquí sobre esta vamos a bajar, vamos a salir 13 centímetros. Esto es igual, que fue lo mismo que salimos en el delantero. Y aquí en este lado vamos a salir 15 centímetros apenas, 15. En esta también vamos a salir 15 centímetros. Y aquí en esta vamos a salir 20 centímetros. Nos vamos a salir, un poquito más, vamos a salir 25 centímetros. Aquí sobre esta. Ok, entonces dicho eso, vamos a trazar nuestras líneas. Vamos a llevarlas a morir todas aquí. Ok, entonces empecemos. Este proceso viene siendo igual. Lo que varía es saber analizar la falda para saber qué tanto volumen debe tener y qué tan largas deben ser. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Ok, entonces al igual que lo hicimos con la falda corta, vamos a dividir estas líneas. Entonces esta tiene 80, vamos a dividirla en 3, nos da 26. Entonces son 26, 26. Sobre esta línea entramos 2,5 y sobre esta entramos 1,5. Ok, ahora esta tiene 92. 92 dividido en 4, 92 dividido en 3 me da 30. 30. Entonces sobre esta entramos 3, sobre esta entramos 2. Ok, ahora esta línea me da 103. 103 dividido en 3 me da 34. 34. Sobre esta entro 3, sobre esta entro 2. Y por último esta línea, que es la del centro de espalda, la más larga, tiene 136. Dividido en 4, esta siempre la dividimos en 4, me dan 34. Entonces, 34. Aquí le damos 3 centímetros, aquí 2 centímetros y aquí entramos solo 1 centímetro. Ok, entonces ahora voy a unir esos puntos, al igual que lo hice con la falda corta. Así, de esta manera. Así, ok, voy a hacer lo mismo con todas.
Voy a cortar esta pieza de aquí. Para poderlo manipular. Ok. Entonces ahora voy a sacar los moldes para después definir el largo y hacer el godé. Listo, entonces ahora vamos a unir los costados. Ok, aquí los abrimos. Oh. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el molde anterior. Aquí, al igual que en el molde anterior, me va a faltar un poquito para el delantero. Entonces, acordémonos de no cortar el molde tan al ras cuando hagamos el delantero, porque aquí al costado necesitamos un poco siempre. Ok, entonces aquí salimos así un poquito. Ahora de aquí salimos respetando esta medida y de ahí empezamos a buscar algo así, podría ser. Ok, sí. Así, de esta manera. Ok, entonces el largo de nuestro molde ya está definido. Vamos a hacer la parte del godé. Como se dan cuenta, esta falda no es tan ancha porque, como les había dicho, no tiene tanta amplitud. La amplitud se la da el godé. Ok, voy a separar para sacar los moldes, pero primero necesito tomar esta medida de los 45 centímetros que bajamos hasta el orillo. Tengo que tener esta medida clara. ¿Cuánto es? Okay, aquí me da 1 metro, 1,37. Voy a apuntarlo para que no se me olvide. Ok, voy a cortar los moldes. Ok, listo. Entonces vamos a hacer nuestro godé. Ok, para el godé tengo esta pieza doble. No necesariamente tengo que hacer el molde doble, pero para que poderles explicar, para que vean cómo quede, lo voy a hacer doble. Pero ya cuando ustedes lo hagan no necesitan hacerlo doble. Ok, bueno, lo primero que tengo que saber es cuánto hay. Tengo que tomar el molde del centro de espalda y saber cuánto hay de aquí, de los 45 centímetros, que es de donde va a nacer el godé, hasta el orillo inicial de la falda, que vendría siendo el suelo, ¿no? Entonces esa medida me da 55. Ok, esa es la primera medida. Voy a trazar una línea aquí
escuadrar porque el orillo este no está muy bien definido. Ok, entonces 56 es la primera medida que yo tengo que ubicar aquí, 56. Esta medida es provisional. Ahora, entonces diríamos, este es el suelo, ¿verdad? Yo quiero saber de cuánto quiero que me quede ese godé, cuánto quiero que quede sobre el suelo. Entonces yo le voy a hacer aproximadamente 1,50 para que haya bastante diferencia entre la falda corta y la falda larga, como se puede ver en la foto, para que sobresalga bastante de la falda corta. Entonces le voy a dar 1,50. Bueno, voy a darle 1,30. 1,30. Entonces fíjese, esta pieza mía del godé viene siendo en total, viene siendo de 1 metro, de 1,86, que son, esto va sobre la falda y esto va sobre el piso, ¿ok? Entonces ya tenemos el largo de nuestro godé. Ahora, más o menos voy a subir unos 30 centímetros, aquí ya voy a usar este punto que tenía marcado, voy a subir 30 centímetros del orillo hacia arriba. Esto es una medida más o menos estándar. Voy a subir 30 centímetros. A este godé yo lo voy a hacer de un ancho total de 1,50 de ancho, para que me dé bastante volumen. Lo que quiere decir que de aquí hacia allá tengo que poner la mitad. Entonces voy a poner 75. Y voy a poner menos porque no me alcanza el papel y no quiero cambiar el papel para no hacerles perder más tiempo. Voy a poner entonces 63. Ok, 63. Aquí subí 30, salgo 63. Ok. Esto es para saber el ancho del godé más o menos. Ahora, de aquí a aquí, tengo que poner esta medida que tomamos, 137, porque esta línea que voy a hacer aquí es la que va a ir cosida aquí en el centro de espalda. Entonces tengo que hacer, voy a trazar una línea para apoyarme, pero después a esta línea le tengo que dar un largo de 1,37. Asegurarme que tenga 1,37. Voy a pasarla así por ahora, no muy oscura, porque después esta también hay que hacerle entrarle un poco como le entramos a la falda para que tenga una caída bonita. Esta también hay que hacerle eso. Entonces por eso no voy a resaltar mucho esta línea. Ok, voy a rectificar de cuánto quedó esta línea porque me debe quedar de 137 para que me coincida a la hora de ensamblar. 137. Ok. 137 me da aquí. Yo creo que me voy a salir un poco más porque me quedó muy abajo. Entonces yo quiero que me quede con más volumen el godé. Entonces aquí. Perdónenme por esto. Vamos a rectificar esta línea. Así de esta manera. Voy a borrar esta para que no se me confunda. Ok. Entonces ahora esta es la línea que va a unir con la falda y esta va a ser la parte redonda. Esta parte la vamos entonces a ir a buscar de la manera más bonita que podamos a encontrar con el largo que ya habíamos destinado, que viene siendo así. Ok, esto va a quedar así definido. Y esta línea la vamos a dividir en 3. 100, 142. Entonces 142 dividido en 142
dividido en 3 me da 47. Entonces vamos a medir 47. 47. Sobre esta línea vamos a entrar 3 centímetros y medio y sobre esta vamos a entrar 2 centímetros y medio. Y vamos a unir los puntos. Así, de esta manera. Entonces este ya sería nuestro goodie. Aquí lo voy a cortar. Bueno, entonces la manera de hacer esta curva es esa. Si ustedes le quieren dar más amplitud, le pueden dar más amplitud. Hay unos godets bien pequeñitos, bien angostos, también lo pueden hacer. Entonces ya depende del modelo, ¿no? Como ustedes lo quieran hacer. Pero que tengan muy en cuenta que esta medida tiene que coincidir con la del centro de espalda de la cámara. Así, entonces esto queda, esta pieza va abierta